Hey, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches a tutti quanti, como dicen los italianos. Oye, saludándolo a todos, saludando a ti, Jorge. A contarles que Jorge Sepúlveda entra en unos minutitos nomás. Estaba recién llegando a la casa, así que está complicado, pero ya viene ya, ¿ok? ¿Cómo te ha ido, Jorge? Aquí, pues, jugando al cágate de frío. Al cágate de frío. ¿Cuál es ese? Puta tratando de. Hace harto frío hoy día y hay una humedad. A ver cuánta humedad hay. Sí. Como que estuviera medio húmedo el día, no sé, algo raro. ¿O será que estoy muy viejo ya, weón? Podría ser, ¿ah? Mm. Podría ser esa una explicación. Estoy buscando un video que quiero compartirlo con ustedes, pero no lo encuentro, man. Espérate. 68% de humedad, fíjate, no sé. ¿Cómo? Hay 68% de humedad. 68% de humedad. Mm. Mm. No es tan alto, porque hay No. 9 grados, pero se siente como que hubieran 2, weón. ¿Y y a qué se deberá? ¿Será culpa del gobierno o no? No cabe ninguna duda que tiene que ser culpa del gobierno, pues, weón. Oye, no, no sé por qué no lo encuentro, fíjate. Ah, lo que pasa es que yo no le echo refresh al asunto este. Oye, Buenas noches, Camilo Bamonde. ¿Cómo está? En San Fernando veo que está. ahí debe estar, Es ex caja 18, ex caja igual, 18. igual que yo. Ya, aquí acaba de llegar Jorge. No, juego. Ay, mira, Don George. estaba viendo una película de Churchill y se me olvidó completo. Perdona. Sí, tranquilo, no hay Buenas problema. noches, Tocayo. ¿Cómo estamos? Saludos del sur también. ¿Cómo está el frío por allá? Bueno, este fin de semana viene fuerte, 12 o 15 grados bajo cero, así que cambiarle a todos los autos el agua para que no revienten los motores, que no es chiste. ¿Pero qué es lo que le echan? ¿Le echan anticongelante? No. Gelante, sí, sí, sí. Ya. Gelante, aunque salga más caro, pero igual es salvar el motor, porque mira, está haciendo mucho frío. Sí. No, y si no le ponen anticongelante, oye, está jodido, ¿ah? Los motores se quiebran, pero facilísimo. Facilísimo. No, está aquí a la crema y eso no quiero. ¿Qué me sale acá? Espera. Ya, Se oye, ve quiero bien, saludar ¿no? ahí a... Sí, se ve bien. Carlos Logio, Ya. ¿cómo estás? Mi amigo Brasil, Camilo, ¿cómo estás? Omar, por ahí anda. No, yo me acuerdo una vez que estuve acá en el norte de California, en un pueblo que se llama Body, que está en la Sierra Nevada, y teníamos menos 17 grados Celsius. ¿Celsius? Ya. Ajá. ¿Dónde fue eso? En Body, es un pueblo minero abandonado de los años. Pero ¿a qué altura de la costa? ¿De Los Ángeles, San Francisco, No, Salinas? no, 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 en la Sierra Nevada, arriba. Ya sé, pero ¿a qué altura, po, de California? Puta. Oh, no altura de altura, sino que No, po, ¿a qué posición. altura en el paralelo? Eh, Mira, lo más cercano para que te ubiques sería Yosemite. Ah, entonces para el norte. Claro, para el norte. Para el norte. Y altura alta, pues, bueno, de elevación. Y resulta de que nos quedamos en un hotel ahí, andaba con mi señora, mis hijos, y yo dejé unas botellas en la noche dentro de la Suburban. Esto fue hace 20 años atrás, 25 años atrás. Y unas botellas de agua. Y al día siguiente me levanto, echo a andar la camioneta, ningún problema, porque tenía anticongelante y todo lo demás. Todas las botellas congeladas, weón. Así fue el frío. Y yo andaba sacando fotos y usaba los cables, el cable release, que es un cable electrónico con un disparador. No lo podía usar porque parecía varilla de pescar. Estaba congelado. Así que ya sé lo que se les viene encima. Está complicado. Está súper complicado. Así que, Pero acá no creo que haga tanto frío como eso, po. Acá estamos a menos altura y
Sí, ¿cómo se llama? Bueno, y allá donde vivías tú, Jorge, tú estás en Aysén, ¿no? En Puerto Aysén, ¿ya? Sí, que Claro, está haciendo Puerto harto Aysén. frío. Pero bueno, el clima ha cambiado cualquier cantidad, porque aquí comenzaba antes a nevar desde marzo hasta octubre, pero hoy día no ves prácticamente la bodega, el agua, que son las montañas, cada vez es menor. Entonces, llámalo ciclo, cambio climático, lo que quieras que llame, no nos entrar en ese debate, pero sí es real, digamos, lo que está ocurriendo. yo creo que es un proceso natural, ¿eh? La otra vez justamente veía un video de la zona de allá de Austral y el científico lo demostraba, es un proceso natural en el que se está pasando con esta cuestión de los cambios de temperatura. Así que, Por eso hay distintas hipótesis. Yo me guío por la hipótesis científica, porque, mira, lamentablemente tendemos a, a- a replicar que todo aquello que nace es como el ad hominem, que todo lo que nace primero de los zurdos es errado. Y en ya, eso yo trato de culminar un poquitito, porque el cambio climático, bueno, el 2030, no, que los zurdos, que es parte de... Y no, pues yo me dedico a analizar científicamente los estudios que hay de los hielos, y estamos hablando de capas y capas de hierro en el permafrost, donde se identifica ciclos, y estamos hablando de miles de años, y realmente estamos en una compresión en tan poco tiempo de un cambio brusco. Entonces, sí, lamentablemente hay ciertos temas, ¿ya? Y eso siempre trato de aclarar, que si toco la Agenda 2030, si toco otras cosas, puta, estoy zurdo. Y no es chiste, es una cuestión como que inmediatamente no es tema para la derecha, y de repente ahí caemos en esa trampa, tal como ellos nos tachan o tachan a cualquiera de facho por tomar ciertos temas, y ahí se polarizan las ideas y no podemos ser claros en expresar que hay cosas que van más allá de la propia ideología. Que se apropien, eso es otro tema. Y entonces cuando sí, se apropian, nosotros lo debemos rechazar. O sea, como que todo lo que mi enemigo diga siempre va a ser malo. Y eso ya. lamentablemente perdemos la objetividad. Bueno, la izquierda son los que secuestran el lenguaje, secuestran todo y ellos pueden Bien, decidir qué se puede escuchar, hablar, decir, pensar, bien. ver. Los Por ahí demás no va. tienen Me gustó interés. esa palabra. Secuestran realidades para mimetizarse en ellas, ya que perdieron el tema ¿cómo se llama?, de los trabajadores, el tema de diferencia de clase, del proletariado, como que ya no está, entonces empiezan a secuestrar otros temas. Tú acabas de decir una palabra que la voy a hacer mía, el Ya, secuestro ideológico o la colonización, me gustó. ya. De hecho, hoy día todo se basa con los niños, pues. Lo que están utilizando de los niños, así que, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Don Jorge Sepúlveda pregunta para usted, porque ayer conversábamos un rato, eh, lo que ocurrió con la FACH y lo que está ocurriendo en Fuerzas Armadas, ¿será una falta de liderazgo, infiltración o desesperanza dentro de la tropa? Ninguna de las tres. Yo creo Ninguna. que no, ninguna de las tres. Yo creo que no es ni infiltración ni falta de liderazgo dentro de la misma institución. Muy al contrario, es el desgaste propio de tú ingresas a la Fuerza Armada, sea la que sea, por vocación, por preparar, porque amas tu patria, por ciertos valores, por no solo proteger las fronteras, sino la soberanía. Entonces estás formado de las escuelas matrices con cierta mística, pero cuando te están enviando, ¿no es cierto?, a hacer un papel que no corresponde, porque tú no estás atentando contra un enemigo que te esté invadiendo activamente, sino estás, estás con otro tipo de enemigo creado por nosotros mismos, por la misma autoridad, ¿ya? Uh-huh. Y que están allí, que no van a disparar, que no van a actuar porque saben que se van para adentro. Entonces, obviamente que eso se desmotiva. ¿Por qué es que estoy haciendo acá con un uniforme? ¿Para qué tengo esto? Y de repente tan alejados, por los ciclos son intensivos, de su ciudad madre, de su familia, que es muy fácil compensar eso con unas luquitas de más. Y no tiene relación alguna con los valores, no tiene relación alguna con falta de disciplina, no, es un desgaste artificial que se ha
generado con nuestras Fuerzas Armadas en distintos lugares. En la Araucanía también están haciendo en forma antinatura, por así decir. Lo que era una excepción ahora es permanente, no es una excepción. Entonces, obviamente que eso produce un desgaste, produce ya, ¿no es cierto?, una debilidad que dice, puta, unas luquitas más por llevar, por mirar para el lado, y eso ocurre porque se está perdiendo una, más que disciplina, una mística. Por ahí tomaría yo el hilo. ¿No es peligroso eso? ¿No nos Pero acerca por cada vez supuesto, más a Venezuela? pero por supuesto que es peligroso, pues, pero en el fondo, ¿quién quiere generar eso? El mismo gobierno, en la misma izquierda, que odian a las Fuerzas Armadas. Créeme que las odian de su alma, de la forma que está. A ellos les Ya. gustaría una Fuerza Armada infiltrada y socio en su revolución para proteger un eventual narcoestado, para proteger eventualmente esa permanencia estable en el Estado. Dictadura en democracia, o sea, todo manipulado y lo han hecho a perfección, porque hemos tenido una derecha cobarde, entregada, yo diría muy ignorante, porque han sido infiltrados. Chalper, por ejemplo, lo veo zurdo, la senadora por Antofagasta, no sé ni siquiera cómo se llama, morenita, también Núñez. entregada, o sea, se convirtieron, se realmente transitaron no son de derecha ni no, se dieron todo por el poder, por las prebendas, y anda a saber si tiene tejado de vidrio. Que de repente me pregunto por qué estas personas no mantienen sus valores. ¿Ya? Algo tiene que estar comprado porque de alguna manera o inhibido o amenazado para que actúen de tal forma. Entonces, claro que es peligroso porque si ya se están dando cuenta que está ocurriendo eso, Uh-huh. significa que la voluntad colectiva de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, estamos hablando, que están allí desgastándose e inútilmente resguardando algo que no se le da las facultades, por supuesto que ya empiezan ¿qué estoy haciendo acá? Y de repente te tiran un billetito, una bolsa o algo, estás alejado, estás apartado. No estoy justificando, estoy explicando lo que ocurre ya al ser humano que ha sido realmente, diría yo, abusado en su utilidad, que ingresaron para hacer otra cosa y no para estar resguardando de inmigrantes. Um, ¿Querías preguntar algo tú, Jorge? No, justamente Jorge me acaba de sacar las palabras de la boca, porque es lo que yo iba a decir. Si tú mandas a un soldado a hacer una pega para la cual no está preparado, es como que si mandaras a un ingeniero a cortar el pasto. Así que esa sea su pega, digamos. Eso te Entonces, motiva. totalmente, te desmotiva, te quita todo el piso, te quita todo el sentido. Y no se trata de justificar, pero se hacen, según mi punto de vista, se hacen mucho más vulnerables a ser tentados para ser utilizados, que es lo que yo creo que está pasando. Octavo. Exacto. Yo creo que debería existir una fuerza, próximo gobierno rápidamente, que saque una fuerza multiinstitucional dedicada voluntariamente de protección de fronteras, así de simple, y dedicarle tiempo y una nueva, que sea por 5 o 10 años, pero hay que darle una institucionalidad radicalmente nueva, con fuerzas nuevas, con tecnología satelital, con tecnología drones. Hoy día los drones pueden navegarte 10 horas, detectar infrarrojo en la noche, y con eso actuar con firmeza, porque en el fondo es como abrirle la puerta a tu casa, dejarla sin llave y entre cualquiera, y tu familia, tus hijos, qué es lo que va quedando. Entonces eso no es derecho humano, eso es atentar contra nuestro propio derecho de propiedad, de espacio, de recursos limitados, ¿ya? Pero sobre todo por la delincuencia, el narcotráfico y cómo está destrozando y corroyendo a nuestros jóvenes de pequeño, porque dentro de esta desidia un pitito o aspirar o tomar empieza a evadir. En una sociedad que está tan anómica que no hay destino, la droga es la mejor compensadora en el corto plazo y un infierno a largo plazo, porque al final eso te vuelve delincuente, al final, porque no tienes lucas, no tienes a quien robar y te conviertes parte de ellos. Es una estrategia pero salvaje, ¿ya? Salvajemente perversa. Qué terrible.
A mí lo que me preocupa de esto, específicamente lo que pasó con la FACH, es que yo lo veo que nos acerca mucho más al estado de las Fuerzas Armadas que están en Venezuela. Empieza la corrupción. Eso me preocupa. Y me preocupa enormemente. No sé si estuvo bien que el comandante en jefe decidiera no entregar a la justicia común y corriente a las personas que estaban involucradas. Pero es un tema extremadamente complicado. Y yo creo que él hizo lo que estaba normado, y también fue un llamado indirecto de atención a este pendejo, que yo le tengo un desprecio tan grande, de qué se viene a meter cuando hay otro poder del Estado y hay un poder judicial, llámalo así, que es independiente, que son los fiscales militares, que tienen autonomía y tribunales militares, y tiene que seguir el conducto regular. Él no le puede dar instrucciones, entregue la información, no puede, porque es realmente en paralelo. Entonces, la información siguió el conducto regular al fiscal de la Fuerza Aérea, y de allí se derivan los conductos que requieren por ley, ¿ya? Pero esa es la desidia que yo creo que también hay un desprecio enorme, enorme contra este gobierno por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, un desprecio enorme. No se manifiesta así, pero se han sentido realmente humillados, porque este niño con todo su grupo y teniendo puros comunistas en el Ministerio de Defensa realmente es una humillación. Ojalá que mantengan dos niveles de secretos, secretos para comunistas y los secretos reales, porque estos no tienen patria, estos lo único que tienen ni siquiera ideología. Usan la ideología para enriquecerse y para mantenerse un estatus permanente, ¿sí? Al final ese es su propósito. Uno empieza a meterse en la ideología de estos gallos profundamente. Yo creo que es un mínimo. Los que ya han apreciado y han pescado el saborcito al poder y al dinero estable, ya es utilizar ese mecanismo o ese poema del resentimiento, del odio, para conservarse allí mismo y seguir manteniendo, y que nadie te pueda remover. Son dependientes del Estado, son enfermos de flojos, son ladrones, son mitómanos, son mentirosos, ¿ya? Y no tienen conciencia para nada, definitivamente no tienen conciencia. Eso es lo más terrible. ¿Cómo le decía el almirante Merino a los comunistas? Le decían, hay un nombre especial. Humanoides. Humanoides. Eso es, son seres sin espíritu, son sin alma, sino son depredadores, mitómanos. Entonces, ¿qué querés? Es así, pero también nosotros también tenemos la culpa por no preparar. Oye, seguramente el merluzo cuando le dijo eso al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, está actuando como es su naturaleza. Ellos están acostumbrados a decir frases rimbombantes para llamar la atención, y frases para el bronce a lo cual se dedican una gran parte del día en Twitter y en las redes sociales a poner frases cortas que pasan a ser casi slogans, pero solamente para llamar la atención, porque no tienen ninguna otra sustancia con la cual puedan hacer aquello, ¿no? Llamar la atención por algo bueno. Cuando uno hace las cosas bien, yo creo, solo te llega la atención, pero cuando tú no tienes nada bueno que mostrar, tienes que hacer ese tipo de brutalidades, ese tipo de atropellos, de abuso de poder, para llamar la atención. ¿Para quién? Para su platea. Y eso es todo. Bueno, ellos son expertos en usar el lenguaje. A ellos desde chiquititos les enseñan cómo tergiversar. Cuando te sientes atrapado en esquina, desvía la atención. Eso se llama Doctor Spinning, o date la vuelta al tiro, y son expertos en eso. Y uno que está, la lógica de uno, una lógica intelectual, académica o cognitiva decente, tú le vas llevando, cuando estás con alguien, le estás llevando la secuencia de la conversación por respeto, en fin, aunque sea un debate, pero esto no. Cuando tú estás conversando con ellos, ellos están actuando en paralelo, bloquean el discernimiento para destrozarte el discurso que estás hablando y te meten otra cuña. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros como derecha, nos ha faltado entrenamiento, y eso es lo que yo critico. Siendo tan intelectual para economía, para ingeniería, para tecnología, para todo, en esta área
nos mandamos a estudiar a sociólogos, psicólogos, nos mandamos a estudiar a antropólogos. Ellos tomaron el control de eso y por eso tienen el arte de engañar, el arte de tergiversar el idioma y colonizar la mente de los jóvenes, victimizándolo y permaneciendo. Y es todo un arte. Me he dedicado mucho a estudiar porque para poder entender esta locura, no podía hablar el bien contra el mal, que Dios, que Cristo, que no. Tiene que haber una lógica, y detrás de todo esto hay una lógica ya lingüística profunda, y cuando te empiezas a meter en ello, te das cuenta que es tremendamente perverso, sin valores, oportunista, y como grasa, ceboso, ¿ya? Y el único afán final es el poder por el poder, nada más. El poder no es ni siquiera un comunismo, porque por último hablemos de China. Ya. China son 3.000, 4.000, 5.000 años de cultura, y siempre ha sido, nunca han tenido, ¿no es cierto? Nunca han tenido democracia per se. Se trató en un periodo de hacer, pero es una cultura de dependencia, de feudos, en fin. Y ellos hacen mención ahora que los ideales de la economía, ¿no es cierto?, China para implementarlo igual en Chile, eso es su comunismo. No, porque allá ellos nunca han conocido la libertad, seamos honestos, nunca han conocido realmente la democracia, ¿no?, la forma de escoger. Pero en esa dictadura que es permanente, que es estable, que es cultural, han sabido sopesar y desarrollarse de una manera que es virtuosa, seamos así, a pesar que hay silencio, ciertas cosas, pero en la parte de educación, en la parte hospital, en la parte de bienestar, ha sido impresionante. ¿Y tú crees que ellos van a querer hacer eso por el bien común? Los que tenemos acá, jamás, pues ellos quieren el poder por el poder por la plata, el poder por un narcisismo colectivo, pero tremendo. Yo nunca he visto un comunista de buen corazón o altruista o que desee una comunidad maravillosa. No, es cuestión escandalosa, espantosa, como dice esta mujer, la Jarana, ¿no es cierto? ¿Cómo es capaz de decir? Es que hay que hacer las cosas con amor. O sea, das cuenta la perversión de la misma que andaba con la camiseta Matapaco y la misma que odio fluyendo por todos lados. No tienen empacho en cambiar el lenguaje. Bueno, la política es así, siempre ha sido así, digámoslo así. Yo diría, desde los primeros senados, época romano, griego, siempre está el mitómano, el mentiroso y el que es virtuoso puede encajarlo en alguna u otra cosa porque pasa a ser un espejo de sentirse incómodo en aquello que están haciendo mal frente a la sociedad. Es súper complejo, fíjate, para hablar horas y horas de los procesos mentales de los políticos, ¿no? Porque es como el único pecado público que se autoperdona por el fuero parlamentario. Entonces, es complejo. ¿Sabes? Yo quiero agregar un pequeño punto nomás. Lo que decía recién Jorge respecto de las profesiones a las que se dedica esta gente y que los hace tan virtuosos en la manipulación en general y en el manejo del lenguaje. Sucede que, claro, si tú te dedicas a estudiar sociología o todas estas otras profesiones que se parecen a eso, ¿no es cierto? Ciencias políticas, administrador público, bueno, no tanto. Esa gente se entrena en eso, versus los del otro lado, ¿no es cierto? Que no se meten en esas profesiones. Para mi gusto es una explicación muy simple. Nosotros nos educamos para producir y ganarnos la vida. Esta gente se educa para que en algún momento logren llegar a tener algún poder o acercarse a alguien con poder para vivir sin trabajar, porque ese es su lema. De esto partió con Marx, ¿no es cierto? Con gente que no, Lenin, que nunca le trabajaron un día a nadie y solamente se dedicaron a vivir con la mentira y el engrupe. Esta especie de, ¿cómo se dice? Engrupiéndose a la gente, ¿no es cierto? Tratando de...
¿Ah? Son estafadores sociales, son delincuentes. Estafadores sociales, exactamente. Y por eso que yo quiero, estafadores sociales y se aprovechan, por eso que yo quiero aprovechar de mencionar una cosa que Tu micrófono, Jorge. No se entendió nada. pero ¿se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha ahora? Ya. El socialismo no procede del pueblo. Es una doctrina de intelectuales que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos. Margaret Thatcher lo dijo cuando todavía estaba viva. Es que una de las cosas que uno le llama la atención, cómo es posible que los zurdos, la izquierda, siendo tan diferente cada una de las posiciones y las constituciones de sus partidos, se ponen tan de acuerdo y se alinean. No es que sean disciplinados, que están desesperados de perder la teta del Estado. Para ellos, que no gobierne alguien de ellos es muy angustiante. Es muy angustiante porque significa estar cesante, porque no los contrata en ningún lado, ¿ya? En cambio, para la derecha o centro derecha, la mayoría son profesionales, o tenemos autonomía, sabemos cómo volver a levantarnos, a generar recursos. Ellos no. Ellos en ciencia política, en ¿cómo se llama? Sociología, en todas sus áreas, no tienen un puto conocimiento de lo que es matemática, lo que es cálculo, lo que es tasa interna de retorno, lo que son flujos financieros, productividad, sistema de calidad, nada. Ellos no entienden eso. Para ellos lo que es calidad es ir armando redes, ¿ya? Para ellos eso es calidad. La calidad es mantener el statu quo y mantener sus colectivos unidos. Para ellos, en su mente, tienen tan pervertida su mente que para ellos tomar el control de ciertos medios de comunicación, tomar el control de universidades estatales, tomar el control de otras entidades, para ellos es el éxito y mantenerlo, nada más, es eso, ¿ya? Y si van a enseñar algo, lo van a enseñar pervertidamente, porque ellos necesitan también que aquellos egresados sean parte de ese panel, ¿ya? Y para ellos ese éxito, entiéndelo, o sea, lo que nosotros sentimos, o lo que yo siento de provocar un gran negocio, o de lograr mis objetivos concretos con mi esfuerzo, sean con la suerte también, ellos lo sienten igual al ir destrozando lo que nosotros entendemos por civilización. O sea, entiéndame, ellos sienten exactamente el mismo placer, ¿ya? Que uno pueda sentir ajeno a lo que tú hagas. Entonces, los cables, los cableados, todos los elementos neuronales están totalmente al revés y no se dan cuenta, ¿entiendes? No se dan cuenta, y nosotros para ello, en nuestro lenguaje hablando, somos enemigos porque lo estamos delatando y desnudando, pero para ellos no lo sienten así, sino simplemente ellos tienen que proteger su identidad, su paradigma más profundo. Es una cosa loca, pero decirte que ellos disfrutan haciendo lo que hacen, disfrutan, ¿no es cierto? También condenando o que se mueran los viejitos ahí en Punta Peuco, disfrutan cada vez que por factor ficción condenen a alguien más, lo disfrutan, ¿me entiendes? Entonces también es una concepción muy alejada de nuestro cristianismo más profundo, de lo que verdaderamente es amor. Entonces cuando tú tienes a alguien adicto al odio, cuando vemos por ejemplo, a Luis Mariano Rendón, es un animal, es una hiena. No sé si ustedes lo conocen o no, lo han visto. Son animalescos que el morder y demostrar odio y encontrar brecha en discurso para mostrar su odio, ellos lo consideran que eso es exitoso. No sé si me alcanzan a entender. Para Sí. ellos sienten el mismo gozo que tú puedas sentir teniendo una guagua, un nieto, ahora que soy abuelo de 2 nietos que ya están caminando, y la ternura, ellos sienten exactamente el mismo sentimiento por hacer daño. Entonces estamos luchando contra algo súper complejo, ¿ya? ¿Cómo limpias de la mente a esos jóvenes que han sido desde el colegio inducidos, tergiversada la historia y después prosiguen en las universidades? Hemos sido colonizados, verdaderamente hemos sido colonizados con la indicolonización, con el indigenismo, para dividirnos, la ecocolonización
colocándonos, dividiéndonos contra la productividad. Y hoy día escuchaba al ministro Grau hablando, sí, que él está tratando de ir los organismos del Estado para que se pongan de acuerdo a la permisología. Es que él no los puede pasar a llevar, por favor, eres un ministro, son los que tienen la administración del Estado y que están dejando actuar autónomamente y no dando la doctrina necesaria para aumentar la productividad y concentrarse en aquellos proyectos que realmente puedan ser impactantes para el medio ambiente. Y no, porque esa respuesta es doctrinaria, porque la permisología también es parte de los proyectos de hacer morir los proyectos productivos y la motivación a la inversión, dilatar, y se pasan de una agencia a otra agencia. No les interesa ponerse de acuerdo, no les interesa, les interesa destrozar también los sistemas productivos privados. Entonces, nos va a costar mucho, fíjate, nos va a costar, quisiera decir que va a ser un milagro, o qué es lo que va a pasar, no importa, si nosotros por 4 años no vamos a poder cambiar esto. O sea, si primero no cambiamos nosotros, aquellas personas adultas ya con más experiencia, y empecemos a formar una nueva juventud con doctrina, sí, con doctrina, claramente con paralizar o mitigar lo que el daño que han hecho, porque el daño está todo en la mente, está en la doctrina, y curar nos va a costar mucho. Y yo insisto, culpo gran parte a esta derecha, Chile Vamos, haberse mimetizado por el poder, haber entregado básicamente, porque yo escribí un libro, que te lo voy a enviar después, que puse Homo Politicus, y cuál es la transición cuando entra sano, idealista al Congreso, y finalmente cuando sale, y cómo es la transición cognitiva y paradigmática cuando, por temor a estar solo o que no te inviten o no puedas almorzar en comité o no te consideren, en ese aislamiento por mantener tu identidad, al final cede y va cediendo y deja de ser representativo. Ya. Oye, en esa que estás mencionando tú de la derecha que se vendió al poder, yo te quiero compartir acá una noticia que me llamó mucho la atención hoy día. No sé si... Y tiene que ver también cómo la izquierda ha acumulado el poder y no deja que nadie pueda tener una opinión. Cervela abre proceso sancionatorio contra el Partido Nacional Libertario. Las sanciones pueden derivar en disolución del partido. Y la denuncia se basa en las polémicas declaraciones de Johannes Kaiser y Cristian Lavés, quienes relativizaron el golpe de Estado y sus consecuencias. Según el Cervela, estos dichos podrían vulnerar la obligación legal de los partidos políticos de fortalecer la democracia y promover el respeto a los derechos humanos. La pregunta mía es, ¿fortalecer la democracia y los derechos humanos significa dejar de desconocer la historia como tal? ¿Significa tener que quedarse callado? ¿Significa decir solamente lo que la izquierda quiere? ¿Dónde están los partidos políticos para defender justamente el derecho a dar una opinión? Porque eso es una opinión. Kaiser, yo lo escuché en las 2 ocasiones, no dijo que iba a ser un golpe de Estado. Si las condiciones fueran las mismas, iban a ser. De hecho, Jorge lo comentó acá, que estaba hablando cosas que no debería conversar y nos fuimos todos encima. Entonces, ¿cuál sería, según tú, la razón de que esto esté ocurriendo? A ver, déjame tratar de ser lo más diplomático posible, ¿ya? Sí. Decirlo sin decirlo. De que no se preparó bien Kaiser es una cosa. Le hicieron pisar el palito. Segundo, el presidente Cervel, creo que es una mujer, ¿no? Es de la izquierda. Presidente del Tribunal Constitucional de la izquierda. Los tribunales de justicia también son de izquierda. Cuando tú tienes todo ese entorno, tú tienes que ser muy hábil lingüísticamente para decir lo que tienes que decir sin decirlo. No sé si me entiendes. Uh-huh. Yo simplemente diría, de no haber ocurrido ese golpe militar o esa dictadura, ¿usted la justifica? No puedo justificar ni si justificar a un hecho histórico. Yo diría que simplemente
en vez de 3.000 muertos, desaparecidos, que es muy lamentable, hubieran sido 100.000 o muchos más. ¿Ya? Entonces tú puedes decir ciertas cosas sin decirlas. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí un error semántico, ¿ya? Que tú tienes que regular muy bien, más aún el lenguaje, sabiendo que tiene enfrente toda esa dinámica. Este es un laberinto que tienes que manejarte muy bien lingüísticamente y prepararte y antes de una conferencia o algo, tú tienes que tener 5 gallos que te hagan pedazos, ¿me entiendes? Eh, eh, Ajeno a lo que es libertad de expresión, ajeno a decir ciertas cosas que lo pusieron en un plano de ficción, ¿ya? Pisó el palito. Yo creo que eh, existiendo ese entorno, ¿no es cierto?, tan agresivo, ese entorno tan receptivo y que pueda llegar a darse de disolver el partido, es porque no estuvo bien preparado. Eso te lo digo, porque un político tiene que hablar bien el lenguaje, tiene que ser íntegro, tiene que ser doctrinario, pero también muy sabio en la forma que te expresas cuando estás frente a un entorno tan agresivo y con perros calientes listos para morderte y mandar. Esa es mi opinión, que ni siquiera es humilde, es directa. Creo que hay un error de falta de entrenamiento. ¿Ya? Ya no podemos seguir hablando del general Pinochet, no podemos seguir hablando del 73, no podemos seguir eso porque si no es caer, es abrir el desagüe cada vez, y caer y masticar y ahí estar justificando o no justificando, hay que cortar por eso. Entonces, ese es un problema que hay que ser más sabio, eso es lo que te podría decir. ¿Ya? Y diciendo que tenemos todas las cosas en contra en este momento para poder dar una justa protección o rememoranza a lo que realmente ocurrió. Hay que avanzar hacia el futuro, ¿ya? Porque si no, ahí vamos a perder, ¿no? Claro, vas a ganar tu sector y todos los ex, ¿ya? Y toda la familia militar, llámalo así, que tú quieras, pero eso no sirve para gobernar, y ellos tampoco te van a ir a sacar de los tribunales, ni tampoco te van a ayudar. Esa es mi opinión sincera. Y está demostrado así en la historia reciente. Están todos abandonados, toda esta gente en Punta Peuco. Jorge Matei. Micrófono. Yo creo que, tal cual como dice mi tocayo, yo dije prácticamente lo mismo esa vez que hablamos del tema en el otro programa. Creo que lo hicieron pisar el palito y creo que debió haber contestado de otra manera, porque fíjate tú que si tú estás siendo entrevistado por alguien como el entrevistador que lo hizo pisar el palito, Mochiati, tú te perfectamente bien y no vas a quedar como poco hombre si dices, mire, ¿sabe qué? Yo esa pregunta no la quiero responder. Y no va a pasar nada si tú dices eso. Porque si no tienes otra respuesta mejor, preferible pasar que caerse adentro del hoyo, del cual te va a costar mucho salir. No sé si será falta de experiencia, será ímpetu, demasiado ímpetu. No tengo idea. Yo no voy a renegar de que para mí, ojalá Kaiser sea presidente de Chile, no lo voy a renegar. Pero creo que cuando uno ve algo que no está bien, tiene que decirlo. Y eso fue lo que yo hice ese día en ese programa, y casi me comieron vivo. Bueno, el tiempo parece que, no sé si me dará la razón, pero ojalá que no me dé la razón, y ojalá que no terminen disolviendo ese partido, porque ese sí que va a ser un golpe grande para la gente que está en ese pensamiento político. ¿Tú crees que pueden disolverlo? Ojalá que no. O sea, si tomaron, esto es como ir a un tribunal, ¿no? Si te dejan, si te aceptan, no sé cómo se dice en términos leguleños, pero si te aceptan la denuncia, es porque algo debe haber. Yo algo de experiencia tengo, tú sabes, algo de experiencia tengo en formación. Tratamos de formar un partido político y me sé más o menos bien lo que dice la ley de partidos políticos y lo que tiene que decir la escritura para formar un partido político. Y dice, en eso estoy claro, que dice que tú tienes que
defender la democracia, no propiciar actos en contra de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que dijo Kaiser, yo sé que no lo dijo pensando en que quiere hacer un golpe de Estado ni nada que se le parezca, pero es muy fácil tomarlo y hacer lo que están haciendo. O sea, en el fondo les dejó ahí la espada para que alguien la tome. Vamos a ver qué pasa. Bueno, es que una cosa, y yo escuché dos cosas, quizás no van a invitar más por presión de terceros, pero una cosa es la autenticidad, el decir yo sigo con mi idea hasta el final, ya terquedad puede decir uno, o coherencia hasta el final. En política tú tienes que ser coherente, ya tienes que ser sincero. En política tienes que ¿cómo se llama? Ser determinado, ¿ya? Pero tampoco implica, por ejemplo, yo voy paseando en Brasil con mi señora, por así decir, estoy haciendo una metáfora, y de repente veo una mujer atractiva y me quedo mirando, y mi señora me pega, ¿qué estáis pensando? ¿Qué estáis mirando? ¿Yo crees que voy a abrir la boca y decirle, oye, es que estaba mirando a esa mujer de 25 años con esos ojos, con ese pelo, decirle eso? ¿Eso es ser sincero? ¿Eso es ser verdadero? ¿O tiene otro nombre? ¿Ya? Porque al final ser sincero hace daño, espontáneo y transparente. O sea, la mente es como una plaza pública, ¿ya? Pasan miles de personas, pero la conciencia es la que se queda con una o dos personas, pero no con todos los pensamientos. Y si pudiéramos desnudar qué es lo que pensamos, el nivel de extremo, de perversión a lo que es justo, místico, todos rayamos porque nuestra mente es muy vulnerable para ir de un momento a otro. No somos tan estructurados para mantener algo determinado. Entonces, no hay que confundir la sinceridad, la transparencia con el sentido común, con la prudencia aceptada, más aún cuando tú diriges un partido, ya que recién se está evolucionando con toda esta cuestión que viene detrás, con todo este peso de la carga, ya que es tremenda, creyendo que por propia voluntad, ya de haber sido el único valiente en un momento dado en el Congreso, ¿no es cierto? Y eso lo mistificó, pero eso es otra cosa, ser presidente, ¿me entiendes? Entonces, es súper complejo. Yo, por todos lados, yo he tratado de mandar escrito o algo, pero hay ciertos dramas que hay que resolverlos. Entonces, el ser transparente o el ser íntegro o el que ser cristalino, diáfano, eso que sea ante ti y ante Dios o ante tu confesor. Pero ante el mundo tú no puedes llegar y decir todo lo que piensas, ¿ya? Si no, vas destrozando y discriminando tu camino. Esa es mi opinión. Fíjate que tengo un comentario que quiero compartir. Dime. Dale. Sí, pienso que debe ser el de Michael Faraday, el que quiere... No, primero el de Carlos y después el de Michael. Ah, ok. Ya. Ahí vamos. Michael, como la Michela. Carlos Logio Cárdenas, amigo mío, vive en Brasil, es doctor en seguridad, ex carabinero de Chile. Él dice que deberíamos terminar con los partidos políticos. Todos están corruptos. ¿Qué pensáis tú, Jorge Espinosa Sepúlveda? Sí, creo que es un absurdo. La democracia y los partidos políticos es tan imperfecto, y es verdadera imperfecto porque está la codicia humana detrás. Las empresas también son tan imperfectas porque dentro de eso tú ves lo codicioso, la estafa, pero también ves el comerciante virtuoso. Es la realidad humana. Es la mejor forma que hemos tenido para organizarnos, aunque imperfecta y corrupta como lo hemos visto. Lo otro sería una dictadura o un gobierno de Dios, o que todos nos convirtamos en Cristo. Yo soy cristiano de muchos años, no católico, más allá, protestante, pero tampoco, pues si Dios no es para gobernar la tierra, sino para gobernar otro lado. Es muy difícil ponernos de acuerdo entre seres humanos, es cosa de mirar la historia, 3.000, 4.000, 5.000 años, al menos que tengamos un reino, pero aún Inglaterra teniendo un rey o una reina tiene un parlamento. Por lo tanto, la forma de organizarnos es la mejor que tenemos.
deberíamos tener quizá un despertar de conciencia colectiva para llegar a hacerlo, o una religiosidad, pero aunque imperfecto, va a seguir siendo así. No vamos a poder cambiar. Mira, hemos cambiado en tecnología, ciencia, como inteligencia artificial, en los vehículos, en los aviones, en telecomunicaciones, en las guerras híbridas. Hemos cambiado en tanto, pero el hombre sigue siendo el mismo hueón de 3.000 años atrás. Sigue cometiendo los mismos errores que describen Platón, que Aristóteles, que todos describen, y todo lo que describen del Senado sigue exactamente lo mismo. Es decir, oye, estamos en el siglo XXI y estos estaban escribiendo estas cosas 2.000 años atrás. ¿Qué es lo que está pasando? No, el ser humano sigue siendo huevón. Entonces, tú, no por sacar los partidos políticos, ¿a cambio de qué? ¿Qué vas a instalar? ¿Una autarquía, monarquía? Es la única manera que tenemos para ponernos de acuerdo, y con una supuesta participación ciudadana que es sesgada normalmente, porque cada uno captura lo que quiere ver. La carencia de pensamiento crítico es muy grande. Cuando digo carencia de pensamiento crítico, pensar sistémicamente desde chiquitito y no ser binario, blanco o negro. Eso nos da un espacio de libertad tremendo para poder discernir y no volvernos fanáticos de un sector a otro, y así poder escuchar al prójimo. Ya Voltaire, ¿te acuerdas tú de Voltaire? Filósofo, escritor y todo lo demás, francés. Él tiene una frase, o dijo una frase, o escribió una frase, y decía que el hombre inteligente es capaz de aprender de las experiencias de los demás. Y está claro lo que tú estás diciendo, que no somos capaces de aprender de la experiencia de los demás. Tenemos que siempre repetir el mismo patrón, sea bueno o malo. La gente no, los cabros tienen que caerse, no son capaces de aprender de la experiencia de los papás. Yo a veces discuto con los jóvenes, le digo, oye, te estoy dando un consejo, no porque sea más inteligente, bueno, si yo soy más viejo, ya pasé por lo mismo, no te caigáis. Pero no hay caso, es difícil. Un paréntesis ahí. Yo siempre me imagino una ficción que me estén preguntando, ¿tú te arrepientes algo de tu vida? Y yo diría, sí, me arrepentiría muchas cosas que hice en el pasado, muchas cosas. Pero por otro lado es paradojal, porque si no hubiera cometido esos errores, no hubiera madurado, llegado a madurar o saber lo que sé. ¿Me entiendes? Es una paradoja. O sea, necesitamos sacarnos la cresta, ¿ya? Pero eso en plano individual, no en plano público, no a nivel de Estado, no a nivel de esta anomia que tenemos generalizada. Pero el hombre siempre vuelve a su vómito, y eso es real, igual que un perro. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Aquí Michel Faraday dice, ¿por qué el CERVEL actúa así contra el Partido Nacional Libertario y no contra el Partido Comunista, con toda la prueba tangible que existe? Y Judy Guzmán nos dice exactamente lo mismo. ¿Alguien ha hecho alguna demanda contra el Partido Comunista en estos años? Yo creo que el Partido Comunista se ha cuidado tanto a nivel de directiva de no cometer ese error que cometieron acá. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué cosa es eso? Yo discrepo de que se hayan cuidado tanto. ¿Sí? Yo creo que el Partido Comunista, el Frente Amplio, muchos de esta gente de izquierda han cometido tal vez errores peores que lo que cometió Kaiser. Y están grabados, hay pruebas audiovisuales de aquello. El problema es que los que están reclamando ahora en contra del Partido Nacional Libertario tienen los huevos para reclamar. En cambio, los que deberían reclamar en contra de los zurdos que han cometido los mismos errores, no tienen los huevos. No es que no hayan tenido ni vayan a tener, sencillamente no tienen el coraje, la valentía, el patriotismo para ir y decir, señores, aquí se cometió un error, un delito, lo que llámelo como usted quiera, y están atentando en contra de la ley de partidos políticos, porque lo han hecho y lo han hecho, pero nadie lo ha reclamado. Bueno, esa agregarle la infiltración en las distintas instituciones, y por eso te digo, ¿quién preside ahora, no es cierto?
el presidente del CERVEL es claramente izquierda. Acuérdate que el Frente Amplio es un partido comunista enchulado. Es exactamente lo mismo, pero aparentemente menos disciplinado, entre paréntesis, pero es exactamente lo mismo con otra vestimenta. ¿Ya? Yo digo siempre que quien tiene el poder de hacer las cosas no lo hace, y para mí son los políticos. ¿Por qué la derecha sigue fallando? Le sigue entregando tanto terreno a la izquierda. Porque la derecha ni siquiera está preocupada de defender el derecho a tener una opinión. Eso me llama. Porque son pencas, porque se han tomado los partidos, porque son siempre los mismos, se turnan de diputado a senador, se convierten en mafias, en sectas del poder, porque son pencas, son muy pencas. Tú ves a los, ¿cómo se llama? A Egópolis, que tiene otro término también, pero no lo voy a decir, que son de izquierda, metidos en la derecha, no, son de izquierda definitivamente. Y yo no sé, yo no alcanzo a determinar por qué los llaman derecha. Incluso te diría yo que la Jimena Rincón es más de derecha que ellos, es impresionante. O Felipe Arboe es más de derecha que esos personajes. Se prostituyó, ingresaron gallos, escalaron al poder sin valores reales y oportunistas, y hicieron de la política su carrera, su profesión. Y en eso nosotros deberíamos imitar otros países que son dos periodos de diputado y chao, después tu servicio público, 2 periodos de senador, pero de 4 años. ¿Por qué tiene que ser 8 años? ¿Quién te justifica que tiene que ser 8 años? No, es que tiene que haber continuidad. No. Para eso hay un secretario, ¿no es cierto?, del Senado, y hay gente que lo guía. Ya no es que tiene que haber experticia de qué, por favor, que no somos representantes del pueblo, los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí parte la adicción, es la carrera de la estafa pública. Así lo definiría la política. Y mientras no ingresen gente con integridad, con valores, ya estoy hablando de utopía, sí, estoy hablando de utopía, porque mientras se puede hablar de utopía, de formalidades, de normativa, tenemos un espejo donde mirarnos, y que la ciudadanía se despierte al ofertón, despierte al cariñoso, que acá tenemos el que va a tomar mate, que se toma la foto con el abuelito, que es tan tierna, pero en momentos de la calidad intelectual que se requiere para debatir, para proteger o para protestar o para gestar, valen callampa, ¿me entiendes? Entonces, ¿de quién es la culpa? Es súper complejo, porque si el votante es ignorante o es fácil de ser cooptado por cualquier promesa, también es cómplice. Entonces, ¿cómo entrenas a una sociedad? ¿Cómo entrenas a ser pensadores críticos? ¿Cómo entrenas si tú vas a pensar críticamente en tu propio partido y te hacen pedazo porque no piensas como ellos y no se dan el derecho a debatir, o pensar o reflexionar? Y eso es muy profundo, porque eso nace desde los colegios. Yo me acuerdo, no sé, ustedes también lo tienen, cómo partimos sumando con esos palitos chiquititos que siempre me acuerdo, o el silabario, u otras técnicas en aquel entonces que me sigo acordando, la música, profesor de música, cosas que son tan valiosas que hoy día no existen. Tenemos que replantearnos ahora hacia dónde va la educación. No podemos volver para atrás. Esto ya no existe un vuelta atrás. ¿Cómo hacia adelante logramos rescatar algo? ¿Qué valores son los trascendentes al futuro? ¿Qué normas, qué educación? Porque hoy día la educación está más obsoleta que tres, más aún con la inteligencia artificial. Hay montones de carreras que van a quedar obsoletas. Vamos a poder elegir quizás en una educación a distancia, en YouTube, o porque los profesores son aburridos, o porque también te insertan, ya, por esta cuestión de inserción, ¿no es cierto? Alumnos que son brillantes, potencialmente lumbreras, pero te insertan otro niño que lamentablemente puede tener ciertos déficits atencionales u otras cosas, pero que el profesor está más focalizado en mantenerlo, mitigar esa tensión, que dedicarle a la potencialidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a generar nuevo tipo de educación? Donde tenemos 5 o 6 años un alumno en la universidad pagando el ojo a la cara, pero cuando sale va a estar todo obsoleto.
Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar en forma radicalmente distinto, reflexionar distinto y en allí qué cosas van a salir. Insisto, la inteligencia artificial con la cual estoy muy metido, yo acabo de terminar un software. Yo uso la inteligencia artificial como un sistema operativo, como si fuera Windows, fuera Linux o eso. Es una plataforma donde yo diseño y puedo analizar múltiples variables y puedo hablar y voy diseñando, y eso lo hice en menos de 10 horas. Pues, a ver, quise hacer un diagnóstico. ¿Qué pasa si gana Kast? No se los voy a comentar en público. ¿Qué es lo que pasa si gana Matei? Lo que se viene es grosero, pero te analiza multimodal, que de otra manera hubiera tenido que contar con 10 programadores, más dos filósofos y un profesor, ¿no es cierto?, de antropología, historiadores, para meter, pero hoy día en la inteligencia artificial, si tú sabes de eso, puedes crear una cantidad de cosas que es impresionante, y eso va a cambiar totalmente el paradigma de la forma de percibir el mundo, forma de hacer las cosas, los empleos, y por lo tanto eso tiene que ser también con respecto a educación. ¿Cuáles son las cosas trascendentes para entregarle a los jóvenes del futuro que sean trascendentes para su vida? Porque el resto va a ser todo plasticina, ¿me entiendes? Oye, La una gente consulta. ¿Cómo puede llegar con inteligencia? Yo soy muy asiduo a la inteligencia artificial, me gusta mucho también. Pero cuando uno les da un prompt, tiene que tener mucho cuidado para que no tenga la inteligencia artificial el sesgo personal, porque es uno el que alimenta la inteligencia artificial. ¿Cómo logras tú llegar a resultados sin que la inteligencia artificial tenga un sesgo, que es el sesgo que uno le ha venido emitiendo hace mucho rato? A ver, veamos primero la inteligencia artificial natural, llámala, de los programadores, porque hay cierta inteligencia artificial que te preguntas ciertas cosas las primeras veces y realmente son progres, es una cuestión que uno se da cuenta al tiro que los programadores tenían cierta tendencia, ya, para que tuviera un aprendizaje lingüístico hacia determinada tendencia de la vida. ¿Ya? Exactamente. Ahora bien, ese es uno, pero después viene el otro, efectivamente, la inteligencia artificial. Si tú lo alimentas autorreferentemente, se vuelve tu espejo y incluso te empieza a felicitar. Puede ser tu pastor, puede ser emular a Cristo, de acuerdo tú puedes preguntar, tú le puedes preguntar cualquier cosa, por ejemplo, justifícame esto al tenor de la Biblia, y te va a encontrar los párrafos que justifiquen ya esa cosa que puede ser anatema, ¿me entiendes? Está en grosera esta cuestión porque no tiene conciencia. Pero si tú eres un pensador crítico, yo una vez hice esa pregunta: ¿qué tal si yo estoy tan conforme de la forma que tú me respondes, ya, y estoy feliz como me responde, y es como responder sí, pues, bueno, porque te está imitando a ti, está aprendiendo de tu neurolenguaje, de tu sistema operativo? ¿Cómo te desligas de eso? ¿Cómo generas pensamiento crítico? Es acceder desde otro punto de vista que no es un Google, es un aprendizaje, son 100 doctores a la vez, son 1000 sabios a la vez. Entonces tú tienes que atreverte a preguntar elementos críticos que están en tu parte más sagrada de tu vida, que no se atreves a hacerlo a nadie, y ahí te va a ir despertando. Para mí la inteligencia artificial es una gran biblioteca interactiva y que va a tomar el rol de acuerdo a cómo tú la doctrines, ¿me entiendes? Si un comunista está con la inteligencia artificial, obviamente va a estar recurrentemente mirando a Marx, a Lenin, a Engel, va a discurrir y va a estar feliz en su entorno, y todos sus discursos van a salir de esa perspectiva, y toda su estrategia también van a estar alimentadas por sociólogos, por Gramsci, y no me cae la menor duda que lo están haciendo hoy día y de una manera espectacular. Bueno, nosotros también, los libres pensadores, tenemos que actuar con astucia y colocarnos los zapatos de estos gallos, cómo piensan ellos, para poder adelantarnos, ya, para poder mitigar, para poder mostrar, o incluso el lenguaje que tenemos que usar tiene que ser radicalmente distinto, simbólico, que ingrese en 3 capas simultáneas, ¿ya? Y eso es factible, pero para eso tú tienes que entrenar tu mente a pensar radicalmente distinto, sabiendo que tú tienes que desarmar
todas esas trampas mentales que han cautivado a nuestros jóvenes, adultos jóvenes o adultos mayores. Y esa guerra va a ser no es una guerra cultural, ahí lo toman como, oye, no, aquí estamos en una batalla cultural. No, ni siquiera, es la guerra del lenguaje. Quien tenga, ¿no es cierto?, el monopolio del lenguaje, puedes llevarlo a cualquier lado. Es muy crudo decirlo, pero tú puedes llevarlo al lado y descomponer lo que ellos han hecho, pero tiene que ser varios, tienen que ser muchas personas las que simultáneamente estén en esta sintonía para poder neutralizar y después levantar la discusión a un mundo más libre. Ya, por eso yo te preguntaba, porque cuando uno está alimentando un sistema con un pensamiento propio, quiérase o no se quiera, lo estamos haciendo de cierta forma a la medida de uno. Claro. Exacto, un clon. Claro, entonces la respuesta que al final uno puede tener, a mi parecer, no es 100% sincera, por darle una palabra, espera un poquito, sincera, Ya. y habría que darle otra información de otro lado para que esa inteligencia artificial pueda hacer un análisis y llegar a algo, ¿cachai? Porque uno tiene la opción de decirle, sí, está bien la respuesta, pero está siendo demasiado sesgado en esto otro, y uno le entrega información, no, si esta información está en la biblioteca del Congreso, no es tanto así como tú dices, todo lo demás. Pero eso queda para gente que es capaz de hacerlo. Hay mucha gente que no va a ser capaz de hacerlo. Y eso es lo que me preocupa a mí de la inteligencia artificial. Es que es el desafío que tú no tienes que casarte con una sola inteligencia artificial. Yo cuando saco algunos argumentos o un nuevo algoritmo, después me voy a Grok, después me voy a DeepSeek, el chino, ya. Entonces con eso voy viendo, está bueno el enfoque. O sea, uno tiene que ser metacognitivo, que significa que tú reflexiones acerca de la forma que tú reflexionas, si no vas a tener y vas a crear un adulador, ¿ya? Y vas a estar en tu zona de comodidad y no vas a aprender nada. Completamente. Entonces, es compleja, pero bueno, los inteligentes van a ser capaces de superar esto y tener un pensamiento crítico y van a sacarle mucho el jugo, porque insisto, esto es como estar en una universidad del más alto nivel donde se te acomoda tus preguntas y no tenés que pegarte la lata de las ecuaciones, la primera, segunda, tercera derivada o ramas, lateros que no te llama la atención. Tú les pides, sintetízame eso, porque no quiero verlo. ¿Para qué? ¿Para qué aprender ecuaciones si yo lo puedo hacer acá? Ya. Y te vas a aquellas cosas que realmente te interesen y te son útiles para tu día o para lo profesional. Hoy día tú puedes hacer una planificación territorial, tú le insertas 10 documentos completos, le insertas tecnología de geógrafo, le insertas un montón de cosas, le dices, por favor, necesito en forma objetiva, con la información actual, con las tendencias demográficas, con el tema cambio climático o ciclo climático, quiero que establezca cuál es el mejor plan regional. Y te hace una maravilla, es impresionante. Pero la gente quiere decir que eso es de plástico, no fue real. Tiene que haber esfuerzo humano para que eso sea real. Oye, es como decir, no, pues que para ir a Jerusalén hay que ir caminando, pues. Como antiguo hay que tomar buques. No, si tú ir en avión vaya a estar en 20 horas allá. Y es lo mismo, acá tú puedes generar información más racional, más objetiva, menos sesgada, ya, para generar más bienestar tanto para ti como para la comunidad. Y te queda más tiempo, porque escucha que es adictivo esto, porque vas creando más cosas y más soluciones, y mientras más soluciones tienes, más bienestar da a la gente, mejor se administran los recursos, y no sé cuáles son los cambios que vienen, el mundo va a ser más acelerado, porque antiguamente el mundo era más lento, porque los ciclos eran más lentos, la información era más lenta, la logística era más lenta. Tú ves el siglo antepasado, como en las películas, tenían vacaciones de 3, 4 meses en los castillos, iban los familiares, y hasta comienzo del siglo en Chile, en las viñas del mar, donde vivían los supercastores, vivían otros, y pasaban 3, 4 meses entre familias y amistades. Hoy día eso no se ve, o sea, los ciclos hoy día son tremendamente acelerados. Entonces, ¿qué clase de sociedad, comunidad queremos? O quizás, aunque las queramos, no la vamos a tener porque vienen tan acelerados los cambios que nos van a poner el traje nomás. Ya, fíjate que para seguir el tema un poco, vamos a hacer el cambio que corresponde ahora de tema.
La segunda parte del programa tiene que ver con los candidatos que vienen para las próximas elecciones, desde presidente hasta diputado. Entonces, en el título del banner del programa de hoy dice candidatos políticos, verdaderos caudillos o exceso de líderes de papel o virtual. Entonces le hago yo la pregunta ahora a inteligencia artificial, le digo, ¿en Chile los candidatos presidenciales son verdaderos caudillos? ¿Tienen exceso de líderes de papel o virtuales? Y me dice, en Chile los candidatos presidenciales suelen combinar elementos de caudillismo, liderazgo de papel y liderazgo virtual, dependiendo del momento político, del perfil del candidato y del tipo de conexión que logran establecer con la ciudadanía. ¿Qué piensas tú? Que bueno, hay una cosa que podría ser candidato presidencial es mucho más fácil que antiguamente, porque tú tienes que hacerte conocido en TikTok, en redes sociales y después acumular 37.000 firmas digitales. Aunque a pesar de los últimos días le pusieron ya 2 o 3 barreras, tú tienes que colocar tu correo electrónico, ya no es la firma del código único para ingresar y tienes que colocarle otras claves más, una cuestión que se hizo engorrosa para evitar más presidenciable. Entonces tienes eso, ese es el primer tema, llegar a eso, a la papeleta, por una cuestión de placer, de yo fui candidato y estuve en la papeleta y para mostrarle a los nietos que yo fui candidato. Puede ser eso, te llama la atención. A ver, también hay que diferenciar, hay gente que nace o con esa vocación o con esa adicción del poder, de ser escuchado, de ser adulado, de perseguir el control, el poder. Yo he conocido a muchos. Entonces es la naturaleza humana, hay algunos que son alfa y otros que son sigma. ¿Ah? Cuando tú dices qué es lo que le llama la atención del poder, hay muchos de ellos que tienen un grave dolor en su interior, que es familiar, que esto, que no los quisieron, lo desecharon o tienen autoestima baja o definitivamente narcisista y necesitan estar en una posición de altar para ser admirado, ser adulado o ser necesitado. Entonces, yo te diría que el 80%, 85% de los políticos son narcisistas o tienen problemas psicológicos, ya de necesidad, los tienen. Porque los gallos que son sobrios o trabajadores no se van a ir a meter a perder el tiempo, hijo. No se van a ir a meter el tiempo para aquí, para estar con mentirosos, para que estar acá. Pues mira, que te dicen una cosa, te sonríen y después están diciendo otra cosa al frente, al mismo frente. Esa dualidad. Entonces, y que hay gente que también es altruista y que quiere hacer esto mejor, es verdad, también los hay, también hay gente decente. Pero es más complicado, porque ser decente es ser peligroso en la política, porque es no estar sujeto a pactos, no estar sujeto a negociaciones, trucha, o tener que mirar al lado frente a cosas que son realmente espantosas para no solo la democracia, sino para los comandos. O sea, yo te podría decir que el Congreso es Sodoma y Gomorra, los cambios almohadones se dan un 2x3, igual que en este gobierno. Me comentaba el otro día una persona muy de izquierda, me llamó por teléfono, Jorge, sentía tanto la frustración, quizás fue su actuario, ¿sabes? Me emputece que, ¿sabes? Pidieron al Ceremi ensartado con este otro gallo y resulta que ese otro gallo se fue a meter con esta subsecretaria que lo han pillado y que está muy deprimido porque peleó. A ver, y empiezo a ver que acá el padrazgo de comportamientos sexuales muy alto en este gobierno. La promiscuidad sexual es altísimo. Entonces, cuando los valores o cuando las lealtades son por el trasero, esto realmente se prostituye. Y en el Congreso también ocurre lo mismo. O sea, yo no tengo la menor duda que ahí se transan muchas cosas y el grado de voltereta que se van dando se va haciendo por el grado de satisfacción que van otorgando las partes. No sé si te queda claro lo que te digo. Entonces, hablar de lo normativo, de lo que debería ser, del idealismo es una cosa, pero hablar de la realidad, yo creo que hay muchos profesionales que deberían cruzar y salir del closet en el buen sentido de atreverse a ir de candidato, de hacer carrera. Es desgastante, fíjate, es desgastante estar preparado, el tener una lingüística rápida y responder rápida no es una cosa fácil, ¿ya? El ser estafador social es fácil,
pero mantener la integridad en el proceso no es fácil, tenés que estar entrenándote, y uno dice, si tengo esta inteligencia, ¿por qué no lo uso en el campo profesional o en el campo empresarial? Yo a mi edad, yo ya estoy satisfecho con la parte empresarial, por lo tanto, no quiero hacer más negocio ni nada, entonces estoy en esa etapa de trascendencia de poder dar lo mejor o poder entregar pautas, digamos, para entrenar líderes, jóvenes, pero es frustrante porque estáis frente con la realidad humana. Es horrible, es horrible. El problema es, no son tanto todos esos caudillos de papel, sino que, o los líderes de papel, sino que el problema es la gente, que no sabe discriminar quién es real y quién no es real. Eso es el Hay votante. claro. Insisto, hoy día cualquiera que quiere ser presidente está en la papeleta y se proyecta. Si tú me preguntáis, Jorge, ¿tú querís ser presidente? Claro, me encantaría. Sí, me encantaría, pero del encanto y tener las capacidades, pero después tener la difusión y la alianza en esta tela de araña es súper complejo, ¿no? No es una cuestión que pueda darse o no. Quizás en la vida eterna voy a tener un congreso y le voy a echar a perder el paraíso a mi Señor Jesucristo. Pero yo creo que el derecho a ser presidente todos lo podemos tener, a ser políticos todos lo tenemos. Pero el cómo lo logras, a cuánto tienes que engañar, a cuánto tienes que gastar o cuánto tienes que entregar tu alma, bueno, eso dependerá de cada uno. ¿Será la política la nueva droga para mucha gente que busca salir de los problemas sabiendo que va a tener un buen sueldo? Por supuesto, o sea, es una droga. La política te genera placeres también, el poder y el estar, que te digan honorable. Yo cuando ingresé al Consejo Regional me dije, consejero, me llamo Jorge Felipe, no, que usted es consejero. Y nunca me adecué, consejero. Qué mierda, o sea, y me llamo Jorge Felipe, porque no, es que tiene que ser así. O cuando digan honorable o señor diputado, o sea, es la adicción a ser reconocido no por tu persona, sino por el cargo. ¿Ya? Y eso genera, justamente es una droga. Tú sabes que hay distintos tipos de drogas y hay drogas neuroquímicos que lo produce tu propio cuerpo. Claro. Tanto el placer sexual, el placer del enamoramiento, porque el enamorarse también te genera endorfinas, te genera una cantidad de neuroquímicos que te hacen sentir un placer donde pierdes el sentido de tu esencia o de tu presencia o incluso de lealtades. El poder político produce exactamente los mismos neuroquímicos que te producen placer y el susto de perder el placer es muy grande. El sufrimiento por ejemplo, entonces son capaces de hacer cualquier cosa por mantenerse allí y no llegar a ser un don nadie. Exacto. Don Jorge Matei, ¿cuál es su postura en esto? Pero con micrófono mejor, porque todavía no se leen los labios. Quiero terminar la frase que terminó de decir Jorge recién, que dijo y no llegar a ser don nadie. Y yo te diría, Jorge, que se trata a lo mejor de no volver a ser un don nadie. Pues muchos de ellos, yo conozco a varios, son unos don nadie y se la arreglan de alguna manera, se cuelgan de alguien, se engañan, mienten, sonríen falso, hacen todo lo que tienen que hacer para llegar allá a donde llegaron. Y eso fue todo, lo que ya hasta ahí se les acabó la energía y no han hecho nada más bueno durante 4 años. Porque hasta las leyes que hacen son muy malas. Entonces, les da miedo, pánico volver a ser lo que son, don nadie. Eso es. Esa es la gran verdad. Nunca más van a tener un sueldo, una presencia, reuniones, invitaciones como esa. Nunca más. Entonces tienes que entender que la adicción en ese palacio es muy fuerte, es una droga. Y a eso, si le sumas otro tipo de drogas reales y otro tipo de adicciones, es terrible. Por eso, Homo Politicus, te lo voy a enviar el libro, que no lo he buscado. Yo insisto, yo escribo cosas, me ayudo mucho en la inteligencia artificial para poder volcar todas mis ideas y vomito y después me ordena. Y ahí me di cuenta de grandes verdades que uno lo observa en el consejo regional, o en el alcalde, en los consejeros, en la política en general, cómo muchas de las personas ingresan con las mejores intenciones, los mejores propósitos, pero el mismo sistema los prostituye, el statu quo
y terminan mal. Ahí, Entonces, la solución ahí está justamente reducir a 2 periodos diputados y nada más. O sea, después de eso no se puede postular a nada más por 4 años. Deja que al séptimo día descansen o como dicen, al séptimo año también las tierras deben descansar, eh, porque si no esto se vuelve loco. Y tú ves gente que está vuelta loca como, ¿cómo se llama este senador que está de los años 90 por el sur? ¿Cómo se llama? Era diputado, senador Moreira. 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 El nivel de voltereta, de discurso, de adulación, estás Teatro, viendo un personaje sacado de una obra de teatro. No sabría cómo decirlo, pero se adecua a cualquier cosa. O un Osandón también, senador Osandón. O sea, ¿de dónde salieron estos gallos que se sienten que ya perdieron el norte y pueden decir cualquier cosa por mantenerse en el poder? Y eso es el exceso de poder. Y esa es la falta de rotación. El poder y más poderes se vuelve nefasto. Y yo creo que eso es uno de los cambios fundamentales que sí yo haría en la Constitución. Pero la misma gente que tendría que hacer el cambio de Constitución no va a atentar contra su adicción, ¿me entiendes? y completamente de acuerdo. Completamente de Por acuerdo. eso que hemos venido, nosotros cada programa llamamos a que no vuelvan a reelegir a ninguno de los mismos. Busquen gente nueva. Porque ellos no lo van a cambiar. Ellos no van a cambiar el sistema porque están muy cómodos como están. Y Exacto. tendrían que ser unos tarados si ellos cambiaran el sistema que los va a perjudicar a ellos mismos. Por lo tanto, no esperemos que ellos hagan el cambio, sino que nosotros tenemos que hacer el cambio. Y no votando por los mismos, que ya llevan mucho tiempo instalados ahí vegetando, porque no es mucho más lo que hacen. Oye, hemos Un hablado. alcohólico jamás votaría, ¿no es cierto?, porque prohíban la venta del alcohol. Seamos así de simple, es eso. Ya. Hemos hablado harto de lo que le está pasando al sector oposición. ¿Cómo ves tú la candidatura de la Jara, la conductora del tren de Jaragua? Ella no tiene ningún liderazgo. Eso fue una fantasía levantada artificialmente y sujeto al endoso de la gravedad de aquellos que votaron por el tema del cambio de las pensiones. Eso podrían haberla dilatado un tiempo más, pero eso le armaron la plataforma. Si sinceramente uno dice, ¿dónde salió? Salió de Chile Vamos, ¿ya? Seamos, si hubieran dilatado un año con calma, no hubieran levantado jamás, no quiero decir monstruo, porque no alcanza para monstruo, como algo tan de plástico, una candidata de plástico que es capaz de decir puro amor, o no está a la altura tampoco, ni intelectual, ni académicamente, no está a la altura, pero tal como Boric no estaba a la altura, pero estos gallos son capaces de levantar cualquier monicaco para arriba y hoy día con su lenguaje habla de ser centro-izquierda y está hablando de ProPyme, está hablando, ¿no es cierto?, con respecto a la empresa, los camioneros, pro salmonicultura, por todo. Es igual que lo que hizo nuestro gran amigo Chávez. Mintió. El problema es que Chávez estaba solo y fue el ególatra. Él por sí mismo fue capaz de hacer. Aquí no es por ella misma, aquí ella tiene toda una maquinaria ya funcionando y preparada a jugársela a como sea lingüísticamente, pero ella tiene una discapacidad tremenda, digamos, intelectual, formativa, por mucho que será abogado, si hoy también estudió Derecho y miren el escándalo que no ha hecho. Mira ¿cómo se llama? El ministro de Hacienda, por mucho doctorado o presidente del Banco Central, mira la estupidez que ha hecho. En fondo, el tener estudios no te asegura ser sabio, no te asegura ser inteligente, más aún en la forma académicamente que tanto Enrique Garín ya ha denunciado en forma permanente. Ustedes saben quién es Enrique Garín, que fue diputado, posteriormente constituyente, y cómo ha ido mostrando cómo
pasaban de curso estos personajes sin saber nada, como a través de Atria, ya iba creando sus colectivos y era toda una mafia de profesores que iban sacando a gente egresada, graduada, pero conceptualmente izquierda, revolucionario, woke, ¿ya? Pero sin ser letrado, sin saber de matemáticas, sin saber de historia, sin saber de derecho. Yep. Oye, Entonces ahí tenemos disculpa, ese perfil de Sarita. disculpa Jorge, es Renato Garín. Renato Garín, exacto. Renato Garín, que él ha demostrado, y también el otro que fue, no sé si precandidato, candidato presidencial, uno que no, psicólogo, Ah, psiquiatra o Mayol, sociólogo, Mayol. Mayor, que también ha descrito claramente la trazabilidad de todos estos personajes. Entonces, Sí. es una más de la misma agenda, la misma leyenda, eh, y que cedieron en todo lo que sea necesario ellos para obtener la aprobación del tema, ¿no es cierto?, de pensiones. Yo soy muy conocido de Juan Sutil, ya me comunico harto con él, ya, y él me argumentaba, mira, que si es muy bueno, o sea, por tal razones. Mira, la otra era, perdíamos todo, pero acá va a haber más inversión, va a haber más esto, va a haber... Sí, pero la pregunta, ¿podríamos dilatado para más adelante y le creamos una plataforma artificial? No, pero si Jorge, nosotros no cedimos nada, al contrario, ellos cedieron en todo esto. Sí, cedieron todo a cambio de qué? De estar en una plataforma política, y que existen las posibilidades, no podemos negarlo, existen las posibilidades y todo va a depender de los conflictos que nos enfrentemos de aquí a noviembre, y la dinámica que se dé va a ser súper complejo, porque el perder el poder para estos estafadores sociales que viven de la estafa social es un dolor muy angustiante. No alcanzaron a robar todo lo que querían robar, por lo tanto no les va a dar para 4 años más. Oye, Oye, y Jorge, yo creo que ni siquiera era necesario esperar hasta este otro año. Era cosa de esperar hasta ahora, hasta que se acaba el plazo para inscribir las candidaturas. Y listo, ya Exacto, haber hecho su famosa reforma previsional en lo que queda de este año después de agosto, si la querían hacer. exacto, exacto. Dilatarla y hacerla así tan comprometido, pero no le entregaron, como te digo, en bandeja la candidatura. ¿Ya? Entonces ella lo anda arrostrando a cada rato que ella lo logró. No, hace tiempo que venía, pero quien estaba de ministra era ella misma, y de culpa es de Chile Vamos, nuevamente. O sea, no, ni siquiera son estrategas, si hay que entender eso, son tontos a la vela, ya son ignorantes, porque son muy ignorantes, no alcanzan a determinar, no son estrategas. Los de izquierda van 5 pasos más adelante en todo lo que hacen. Colocan En todo. no sé, el anzuelo por allá, en todo. Son secos para eso. Cero y nulo para las matemáticas, cero y nulo para la productividad, cero y nulo para la economía, pero para el manejo del poder se manejan, pero como un salmón bajo el agua. es verdad. Y los Chile Vamos, fíjate que yo me niego a pensar que sean tontos. Yo creo que son gente que está viviendo en una realidad paralela. Están desconectados totalmente de la realidad de los ciudadanos de Chile. Ellos no perciben, no pueden, no son capaces o están bloqueados de percibir la realidad de los chilenos, y viven solamente de las adulaciones que dan ellos unos con el otro, porque ellos se adulan entre ellos como si fueran dioses, porque se encuentran bonitos, se encuentran de rico olor, se encuentran bien peinaditos. Tú lo oye, son unos guatones así, pero puta que estáis delgados, bueno, que te veis bien. Se llevan en eso y no viven en la realidad, viejo, si es así. Son tontos, reitero, son tontos. Y no tienen argumento, y uno empieza a escuchar, son tontos nomás, son pocos los que se destacan con sus argumentos, ya, y con claridad, y planificando con escenario, decir, mira, si hacemos esto va a afectar a esto otro, y esto va a afectar, y finalmente nos va a pegar en la nuca. O sacan una nueva ley, pero la ley ya cuando sale ya está caduca, ya cambió el contexto, ya cambió.
hoy día, nuevamente, inteligencia artificial, yo he hecho la práctica, coloco un modelo y formato y la exigencia para presentar un proyecto de ley, lo subo y después yo empiezo a hablar, a ver, argumentame de una ley para que permita generar con tal características, tales ponderaciones y que tenga mejor impacto. En 2 minutos tengo el proyecto de ley. Entonces, es decir, ¿quién está presentando hoy día los proyectos de ley? ¿La inteligencia artificial o los diputados o los senadores? Y esa es la pregunta que te voy a decir hoy día. Te vas a dar cuenta que el rendimiento que se va dando y el discurso que se va dando de ellos cada vez más va a ser más artificial. Entonces tú vas a decir, ¿tengo un representante de un pueblo o es la inteligencia artificial la que está representando? Y eso de ahí vienen cambios profundos. Muy complicado, extremadamente complicado. Quiero compartir. Hoy día me he ido de lengua, ¿verdad? No he tenido restricciones, así que agradezco. De repente me pego una volada y sale lo que sale, pero... Oye, quería compartir el siguiente video para que le demos un análisis cortito y de ahí les voy a contar algo, ¿ok? Dame tu opinión al respecto. Capitalismo salvaje. ¡Súbete a la jaraneta! ¡Vivamos como en Cuba! ¡Súbete a la jaraneta! En Cuba no vas a pagar corriente. Simplemente no hay. Vivamos romántico a la luz de la ¡Súbete a la jaraneta! ¡Súbete a la jaraneta! ¿Cansado de las redes sociales? De Google, Instagram, TikTok, Facebook, de las compras por internet. No te preocupes, en Cuba casi no hay internet. ¡Súbete a la jaraneta! ¡Súbete a la jaraneta! ¡Súbete a la jaraneta! No pagues más agua. En Cuba el agua es gratis. Tienes que ir a buscarla a 10 cuadras. Súbete a la jaraneta. La locomoción y el metro son malos y caros. No te preocupes. Irás a todas partes gratis. En una bici. Allá no existe transporte público. No hay micros. ¡Súbete a la jaraneta! ¡Súbete a la jaraneta! ¡Súbete a la jaraneta! ¿Cansado de los asados? ¿Te duele el sufrimiento de los peces sintientes? No te preocupes, vivirás con una cartilla de racionamiento de alimentos con lo justo y necesario. Nada de pescado, ni carne, ni leche. Serás vegetariano si la encuentras. Cocinarás con leña una vez al día. ¡Súbete a la jaraneta! Inicia la campaña. ¡Súbete! ¿Qué te parece? A ver, es una expresión de verdad, pero también la considero desafortunada, porque mientras más atención le des a Jara, más la critique, más la levanta, ¿me entiendes? Es una paradoja, porque la gente sabe qué es lo que hace el comunismo, sabe, ya no vaya a convencer los que son de derecha, centro derecha, o los que están cabreados con este gobierno y con toda la compañía Sociedad por Acciones, está claro quién es, pero si ella se ve atacada en exceso, empieza una condición natural humana de la compasión, de la pena, y eso te hace cambiar un switch de volverte compasivo. Entonces, es súper complejo. No sé qué impacto tendrá o no. Yo creo que yo enfocaría más bien en la virtuosidad de los candidatos y mostraría el futuro que quieren con imágenes virtuales. Hoy día la inteligencia artificial te puede producir, ¿no es cierto?, a un valor ínfimo, ambientes virtuales de gente con óptimo. ¿Te gustaría, no es cierto?, un país con seguridad? ¿Te gustaría esto? Empezar a trabajar en eso, en lo que van a hacer cada uno de los candidatos y lo que va a proyectar. La gente hoy día está pidiendo, mira, tuvimos el tema, ¿no es cierto?, del virus, el COVID, ¿ya? De allí en adelante hemos padecido de una guerra de guerrillas, de lenguaje, de mentira, de fake news, de negacionismo. Ha sido atroz. Hoy día la gente necesita un mensaje de paz hacia el futuro. Ella lo está haciendo súper bien en ese sentido, hablando de amor, de tranquilidad, no entrar en conflicto, puras palabras vanas. Y eso hay que superarlo, no desacreditándola, sino dando un mensaje infinitamente superior a eso. Bueno, no te digo desnostar o no hay nada que desnostar al Partido Comunista, es lo que es, sabemos lo que es, y que es copropietario de millones de muertos. Pero yo creo que
esa imagen es contraproducente. A pesar que estoy de acuerdo, pero es contraproducente. Pero mira, yo te voy a poner el siguiente video. ¿Por Jara en segunda vuelta? Yo creo que sí. ¿No te preocupa que sea comunista, el comunismo, Cuba? Pero la verdad, yo toda mi vida, la verdad nunca me ha gustado la derecha ni la ultraderecha, entonces prefiero ver, porque el gobierno de Boris igual es gente que lo critica y todo, pero hizo cosas buenas. ¿Tú crees que lo ha hecho bien, Boris? Algunas cosas sí. ¿Cómo qué cosas? Pucha, igual ha hecho negocios que yo, como le digo, no soy tan... en política no me llevo muy, ¿me entiendes? Pero por lo que escucho, solamente dicen lo malo que ha hecho, pero igual ha hecho cosas buenas. Oye, ¿y la gente de derecha que no te gusta, por qué no te gusta? Porque pucha, mi papá, mi mamá vivieron el golpe del 73, entonces por eso no siempre me inculcaron. Y bueno, yo que igual vengo de población y siento que deberían cambiar la constitución porque favorece solamente a los más ricos. ¿Por qué crees que la constitución favorece a los más ricos? Porque si no cambian la constitución, que deberían haberla cambiado, porque esa constitución es muy antigua, entonces es como, por así decirlo, pinochetista, algo así. Porque es muy antigua, ¿crees tú? ¿Sabes que, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos solo ha tenido una constitución en toda su historia? Porque sea antigua, en el fondo, no. Mi pregunta es, ¿por qué crees que esa constitución es buena para los ricos? Porque bueno, ¿para qué le voy a mentir, estimado? Yo tampoco he leído tanto de la nueva constitución, pero yo fui a votar en la convención y todo eso. Sí, para cambiarlo. ¿Votaste a prueba? A prueba. Por lo mismo, porque mi papá me decía que, claro, pues, siempre que él no le gusta la derecha. ¿Irías Jara? ¿Irías por Jara en segunda vuelta? Yo creo que sí. ¿No te preocupa que sea comunista, el comunismo, Cuba? Pero la verdad, yo toda mi vida, la verdad nunca me ha gustado la derecha ni la ultraderecha, entonces prefiero ver, porque el gobierno de Boris igual es gente que lo critica y todo, pero hizo cosas buenas. ¿Tú crees que lo ha hecho bien, Boris? Algunas cosas sí. ¿Cómo qué cosas? Parece que ya se está repitiendo. Bueno, yo creo que ¿cómo se llama esto? El video de la gente cubana está dedicado a esta gente. No está dedicado a nosotros. Por eso no lo podemos entender. Pero fíjate, el otro video es normal, o sea, que él mismo está reconociendo que fue criado en un hogar resentido, fue inculcado de chiquitito, ese es su paradigma y su forma de ver el mundo, por lo tanto es normal. ¿Qué lo voy a juzgar si fue criado de esa manera? ¿Ya? No tengo nada que hacer, y hay muchos de ellos que están ahí, que no los vaya a despertar nunca porque tienen el algoritmo en sus venas, ¿ya? Pero tú no puedes dejar esa batalla de lado. No, es que con ellos no puedes batallarlo, entiéndelo. Hay gente que está condenada a seguir pensando en eso. La batalla no va por allí, va por los indecisos, que no tuvieron esa desgracia de haber nacido en un hogar con tanta disrupción o tanto dolor, llámalo así. Pero tú también tienes que meterte, cuando digo empático, no estoy justificando nada ni nada. A mí me tocó nacer en un hogar de derecha, cristiano y con valores. Me tocó eso. Probablemente si hubiera nacido en el otro lado hubiera pensado distinto. Entonces ahí trato, digamos, de ecualizar, no justificar. Un hogar donde quizás sufrieron penurias aquí y allá y vivieron en una población donde viven desgracia, entonces tiene que echarle la culpa a alguien o algo, porque tú te das cuenta que ese vecino, ese hombre chileno, falta un poco de educación, tú lo ves en el lenguaje, no tuvo la suerte, no tuvo el privilegio, como querías llamarlo. Mira, ya estoy usando neurosemántica para que te des cuenta, no me caso con nadie, y en eso me estoy entrenando. Hay que ser muy sutil en el lenguaje. Me decís, pero mójate. No, es que no hay que mojarse, pero le estás hablando a todos a la vez. Entonces no tuvo la suerte, un hogar precario y que se sigue manteniendo la precariedad y siempre echándole la culpa a un tercero de su situación,
y no que eso depende de uno mismo, de autoestima y el desarrollo y la capacidad. Hay muchos de esos y está acá. La lucha, vuelvo a insistir, que es cómo atraemos gente para ese futuro nuevo, porque no va a ser un futuro, no vamos a reciclar y vamos a volver al pasado, lo que fue un gobierno militar o lo que fue 30 años atrás, no. Tenemos que saber qué cresta podemos rescatar de lo que nos dejaron estos delincuentes. Yo creo Y que esa es la pregunta. Yo creo que aquí hay un problema de lenguaje grave. Y fíjate de lo que te acabo de decir, de lenguaje grave. Porque nosotros podemos criticar a este muchacho por venir sin conocerlo, porque no estamos pasando la película, de un hogar disfuncional, pobre, precario, cuando a lo mejor no lo es, pero sí ideologizado, ¿ya? Donde no hay un pensamiento propio, porque él mismo lo reconoce, no es un pensamiento propio lo que mis papás me contaron, y él tiene un respeto a lo que los papás le contaron, ¿ya? No son los mismos valores que los nuestros, pero él está respetando los valores de su familia. Entonces, cuando nosotros, por otro lado, decimos como derecha, que yo personalmente no me considero de derecha, me considero una persona conservadora, nacionalista, decimos, yo nazco o vengo de una familia con valores, con creencia, con religión, no estamos con esa explicación, por darle un nombre, discriminando a otros, y estamos cerrando la puerta para que ellos puedan entrar a un mundo que no conocen. Yo estoy siendo realista, estoy viendo lo que observo. Yo también estoy siendo realista. Sus propias palabras, que sus papás le dijeron sigue pensando y está metido en un algoritmo que no puede salir, está entrampado ahí. Yo no dedicaría mi tiempo a despertar a quien no quiere despertar o no quiere cuestionar, porque no tiene, aunque sea crudo, la capacidad o el pensamiento crítico. Le es más fácil mantenerse en el estado que está, ¿ya? Entonces tú me dirás clasista o no, bueno, son cosas de la vida donde nació, y yo quizás pensaría idénticamente igual si hubiera nacido en sus condiciones. Y es así. ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo estoy desclasificando por su derecho a trabajar o no optar o no. Lo estoy clasificando desde su hogar, cómo lo entrenaron a pensar de determinada manera y por eso está respondiendo de esa determinada manera, ¿ya? Y cuando digo discriminar por la forma que habla, sí, también, porque no la veo con una formación académica o lingüística sólida, ¿ya? Y tengo el derecho de verlo porque lo estoy evaluando, lo estoy mirando objetivamente. Eso. Uh-huh. No, yo te entiendo completamente tu posición. La pregunta mía es ¿por qué, por decirte, en los sectores altos Boric sacó la mejor votación? Cuando son cabros que... ¿Ah? Es que ahí viene una degeneración de hijos de sus papis, que sus papás también agarraron papas y se dedicaron a trabajar y acumular y esforzar y tener vacaciones, le dieron todo a sus hijos, su propio esfuerzo, y sus hijos se vieron sobresaturados de bienestar y algo en su interior y en las universidades que fueron cooptadas desde los años 90 en adelante, cual dice mismo Renato Garín y el otro, que empezaron a generar un condicionamiento transversal, ¿ya? De un sentido de conciencia y culpabilidad por haber tenido un hogar tan bien constituido en términos monetarios, porque a mí no me cabe la menor duda que no estaban bien constituidos emocionalmente para haber nacido de esa manera o haber virado o transitado hacia algo totalmente que atenta contra los valores de una familia. Entonces ahí, ¿qué es lo que falló? Bueno, la competitividad entre hombres y mujeres. Yo no digo que las mujeres tienen que estar en el hogar, no. Yo tengo mis hijas, por ejemplo, las dos con guaguitas, que ya no quieren volver a trabajar, que priorizan la educación a sus bebés, porque saben que los primeros 2-3 años para ellos son relevantes. Pero no todo el mundo tiene esa habilidad, y no solo habilidad, sino tampoco necesidad. Hay mucha gente que tiene que dejar las guaguas, los bebés, ¿no es cierto?, una cuna, jardín infantil, porque necesita generar los ingresos y no hay un papá. Es súper complejo lo que estamos hablando. Y esa gente que de uno de los barrios altos lo tuvo todo,
los millennials, es un desquiciamiento, no les costó nada y entraron justamente también en esa época universitaria donde la academia transitó hacia la perversión misma, con académicos totalmente pervertidos hacia la izquierda, o si no, no subía, y solamente las universidades privadas donde tú ves una mejor dinámica, ves izquierda, centro y derecha, los académicos, pero todas las universidades estatales están tomadas todos por la izquierda, y la izquierda tiene una agenda muy clara de pervertir los valores, incorporar el gran chanismo, donde los valores ya no existen, y que la mejor forma de llegar al poder es relantizar una sociedad y dejarla totalmente sin pilares básicos o sin unión o sin sustento como nación. Y eso lo han logrado a la perfección. Y esos fueron capturados, los mismos los dedicaban a capturar, a ver dónde estaban las potencialidades, ¿no es cierto?, desde la universidad los primeros años, y lo iban capturando para pseudo líderes o con habilidades, y allí los fueron formando y no los soltaron por 5 años. A mí lo que me preocupa es que estos dos hay un eco. Un eco. ¿Será tu micrófono, Jorge? ¿No? A ver, parece que sí, era tu micrófono. No, el micrófono de Jorge. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Los muteos, ustedes pueden sacar la mutea. A mí lo que me preocupa es que estos dos sectores que acabamos de analizar aquí, el muchacho que he entrevistado y lo que estábamos hablando de que los sectores altos, la juventud votó mayoritariamente por Boric, son los que pueden hacer cambiar esta votación que viene. Y por eso creo que no se pueden dejar de lado. Hay que seguir dándoles duro. Tienes que abrir tu micrófono. Tu micrófono, Jorge. Ahora sí. Espérate. Ahora sí. Es que se me va a apagar el celular, me quedan 4 segundos, voy a venir a cargarlo. Se me va a apagar. Estamos terminando. Tiro. Ya. Okay. Estamos terminando. Vuelvo al tiro. Ok. Se me apagó. Don Jorge, ¿qué piensa usted? Pero con micrófono. Todavía está el eco, parece. Ahora sí. Ahí se la lo que te decía es que a mí me parece que esta gente, estos cabros jóvenes de los sectores altos de Santiago que apoyaron en masa a Boric, actúan en base a un adoctrinamiento, como dice mi tocayo, que recibieron en las universidades, en todo tipo de universidades, no solamente en las estatales, sino también en las privadas, y les metieron en la cabeza cierta cantidad de ideología y cierta cantidad de culpa. Les metieron culpa de ser privilegiados. Uh-huh. Cuando tú a una persona joven le enrostras que ese joven, por ser privilegiado, tiene los privilegios económicos, sociales, habitacionales, llámalo como tú quieras, versus los pobres que no lo tienen, y les van metiendo este sentimiento de culpabilidad, resulta gente como, por ejemplo, el Giorgio Jackson, la Camila Vallejo, el Boric, tantos otros, el Winter, etcétera, etcétera. Porque hay algunos que, a pesar de que les inyectan este resentimiento y esta culpa, son capaces de tener un pensamiento crítico y cuestionarlo. Pero hay otros que no, porque no todos los jóvenes son así, pero una gran mayoría sí. ¿Ya? Y eso les dura hasta que se tienen que independizar de papito y mamita y tienen que empezar a pagar la cuenta de la luz, la cuenta del agua, la cuenta del gas, y movilizarse y pagar etcétera, etcétera, etcétera. Cuando les pasa eso, tienen que trabajar en el fondo para poder vivir.
se van dando cuenta que toda esa mierda que les metieron en la cabeza no es tan así. Porque ellos mismos pasan a ser privilegiados por su propio esfuerzo. Ellos se esfuerzan porque ven el esfuerzo que hicieron sus padres, y ese ejemplo sí que lo siguen, porque a todo el mundo le gusta la plata, a todo el mundo le gusta el éxito, a todo el mundo le gusta andar con buena ropa y en un buen auto y vivir en un buen departamento. Entonces, cuando se produce ese esfuerzo, ellos van dándose cuenta que en realidad no es tan así. ¿Quiénes son los que se quedan pegados en esto? Son todos estos gallos que hablábamos antes al principio del programa, todos estos sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, etcétera, etcétera, incluso abogados, que se van enquistando en pegas estatales, donde el esfuerzo no significa éxito, sino que el éxito económico viene solo, no gracias al esfuerzo. Y esos tipos son los que, con esa culpa que tienen, aprovechan de vender esa pomada de ayudemos al pobre, que el prójimo, que lo social, que bla, 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 para ganar votos, y les resulta. Y ahí tenemos a uno sentado en el gobierno y a otros, o sea, en la moneda de presidente de la República, y tenemos a otros cientos de miles viviendo del Estado como unos parásitos que no son más que eso. Y ahora están cagados de susto porque pueden que pierdan el poder y no van a poder seguir parasitando. Ese es mi pequeño resumen del tema. Es un tema complicado porque, te digo sinceramente, yo creo que dejar a los cabros del lado y no ponerle mucho atención está jodido, porque fíjate que estoy leyendo aquí la estadística. Según el CERVEL y el Instituto Nacional de Estadística, en este momento en Chile, los jóvenes que están en el padrón electoral entre 18 y 29 años son el 22%. Y si eso se extiende a los menores de 35 años, este grupo representa aproximadamente el 35% del electorado. Yo creo que es una cifra no menor como para dejarla de lado. Sí, pero, ojo, vuelvo a insistir, no todos siguen esa doctrina del buenismo, del abuelondismo, de creerse Peter Pan o Robin Hood. Yo creo que muchos de esos cabros que están en esa estadística que tú estás mirando, son cabros que ya se están desempeñando y se están enregalando en sus propias vidas, y ya se dieron cuenta que la pomada no es la que les vendieron, muchos de ellos, porque ellos ya pasaron a ser igual que sus padres, ¿me entiendes? No sé si me expresé mal, pero cuando a ti te dicen que, mira, que tú eres hijo de tal y por lo tanto tienes tanto, cuando tú ya no eres hijo de tal, aunque sigas siéndolo, pero ya pasas a ser independiente y tú mismo copias los mismos patrones que de tu padre y tus abuelos, que son buscar el éxito económico, el éxito social y la satisfacción, los viajes, etcétera, te das cuenta que todo eso que te dijeron en la universidad no calza, ¿no? Porque tú pasas a ser parte del criticable, tú mismo, el mismo cabro, ya no es, se da cuenta que él ya es parte del sistema que en la universidad tanto criticó, ¿me entiendes? Y ahí es donde estos muchachos se pegan el palmazo en la cabeza. ¿Y qué es lo que estaban haciendo hasta ahora, hasta la elección presidencial pasada? Muchos no estaban yendo a votar, pero ahora van a tener que ir a votar, porque ahora es obligación. Ojalá que no se las arreglen estos malditos zurdos para sacarle la multa, porque ahí no van a ir a votar. Pero si mantienen la multa, los cabros van a ir a votar. Y ya vamos a ver diferentes resultados, creo yo, porque, vuelvo a insistir, yo siempre digo, en Chile no toda la gente es mala. No, por pocos son malos. Pasa que meten mucho ruido. Yo lo digo esto porque yo estoy viendo mis propios cabros. Yo vi a mis hijos como en la universidad me los enzurdaron. Y solitos ahora los estoy observando y ya no son zurdos.
Bueno, esperemos que voten bien. Yo tengo la misma experiencia y con mi entendimiento todavía no están votando bien. Así que, pero no están dispuestos a compartir lo que tienen tampoco. Seguro. Por eso, pues, si por ahí empieza la cosa, cuando ya se dan cuenta de que la jauja no existe, la jauja que les metieron en la cabeza, y que ellos son privilegiados, cuando de verdad que no lo son. Ellos son hijos del esfuerzo de sus padres. No, eso no es, el esfuerzo y el bienestar que produce el esfuerzo no es un privilegio. Tú, por ejemplo, te preocupaste de tener una formación, tu señora también, entonces tus hijos tienen ciertos privilegios gracias a tu esfuerzo. Y ellos van a seguir el mismo patrón, ¿cachai? Ellos van a seguir el mismo patrón que tú, porque también son profesionales, se preocuparon de estudiar, etcétera, 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 y van a seguir ese mismo patrón. Entonces va a llegar a un punto en que se van a dar cuenta que, chuta, en realidad, esta cuestión no era así. Y solitos se van dando cuenta. Yo creo que hay que dejar que el tiempo haga su trabajo. Ojalá, bueno. Bueno, yo puse el video de la... Tenéis razón, ¿no? Si es cierto. Ojalá que sí sea y ojalá que estos hueones no puedan salir a la izquierda. Y ojalá que salga la persona perfecta dentro de la oposición. Hay que ayudar al Nacional Libertario, hay que hacer harta bulla con lo que está pasando. Bueno, yo creo que los que tienen que estar haciendo, deberían estar haciendo bulla, deben estar aplaudiendo. O sea, porque hoy día Chile Vamos debe estar feliz con lo que está pasando con el Partido Nacional Libertario. Debe estar enfiestado los huevos, tomando champaña. Ya, 100%. Bueno, le puse el video. ¿Cómo? Dale. Porque seguramente piensan que esos votos que por ahí, si el Partido Nacional Libertario, ojalá no lo sea, pero si llegase a ser disuelto, ellos pensarán que esos votos van a ir para el lado de ellos, y no pueden estar más equivocados una vez más, creo yo. La pregunta mía es para dónde se van, Se van a ir a Caspo, no se van a ir a la Jara, eso te lo afirmo. No, 100% no se van a la Jara. 100%. Está complicado el tema. Súper. Yo les puse el video de estos muchachos cubanos porque en nuestro próximo programa son ellos los que están invitados. Lo tenemos el próximo viernes y nos van a contar su historia. Vamos a hacerle todas las preguntas por haber de su experiencia. Así que prepárese. Su experiencia de Cuba, pero tratar de no hacerle más claque a la Jara, porque todo lo que uno hable de ella es hacerle un favor. Ya, pero van a contar su experiencia en Cuba, la experiencia de ellos acá, en Chile, y ver cómo les cambió la vida. Bueno, y ¿por qué les cambió la vida? Porque aquí llegaron a trabajar, a esforzarse, y ahí están los frutos. Exacto. A lo mejor no son millonarios, no son gente de mucha plata, pero tienen una vida decente, me imagino. Empresario. Yo no creo que estén aquí porque están pasando tan mal. No, empresario. Negocios. ¿Veis? Le va bien. Ya, don Jorge. Ahí se ve entonces que el que se esfuerza puede hacer algo de su vida. Absolutamente. 100%. Jorge no va a poder entrar. Le mandé el texto y no lo ha podido ver siquiera. Así que está con nosotros. Bueno, agradezcamos a nuestro invitado su presencia hoy día nuevamente, como siempre, muy ilustrativo, muy claro para su idea, y un agrado tenerlo. Así es. Ya, don Jorge, nos vemos el próximo viernes. ¿Te gustó el sticker que te mandé del tipo echando a andar la moto? Muy bueno. Qué cruel, güey. Pobrecito. Me dio pena, güey, pero igual me cagué en la risa. Pero lo hizo a propósito. No. Muy bueno. Y otro que se tiró entre medio de dos edificios, desde la altura como de 8 pisos, entre dos paredes, y afirmándose con las manos y con los pies y la espalda contra la otra, y venía bajando así. Y cuando llega abajo, salta así, y era uno que no le faltaban los brazos y las piernas, pues se los gastó en toda la calle. Muy bueno. Bueno. Hola, linda. Gracias. Buenas noches a todos los que nos están mirando y los que nos van a ver en diferido. Y ojalá compartan el programa para que más gente lo pueda ver, porque estuvo bueno, yo creo, interesante. Interesante.
Súper El interesante. invitado fue interesante. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Ok, un abrazo a todos, cuídense, gracias por estar con nosotros hoy día. Nos vemos el próximo viernes. Ok, chao, chao.